inversión en toda la Riviera Maya. Inversionistas, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a este nuevo video de inversiones inmobiliarias en la Riviera Maya. Esta vez no solamente vamos a hablar de una ciudad en particular, vamos a darles algunas zonas estratégicas y emergentes que están teniendo mucho auge en toda la Riviera Maya. Tenemos varios destinos, tenemos varias zonas que vamos a ir punto por punto y hacer este video didáctico con algunas de las imágenes por medio de Google Maps de cómo exactamente están distribuidas estas nuevas zonas en la Riviera Maya. Vamos a iniciar primero comentando el tema de lo que es, muchos de ustedes yo creo que ya lo conocen, pero debemos también de agregar lo que significa la Riviera Maya. La Riviera Maya está ubicada en el sureste de México, es una región conocida por su belleza natural, playas de arena blanca, aguas cristalinas y rica cultura. Es un destino turístico popular que ofrece oportunidades de inversión en bienes raíces, muy importante, y varios de nosotros ya lo hemos hecho en esta zona. Al tener esta fusión en ser un destino turístico que también me pueda ofrecer el tema de tener una inversión inmobiliaria, puede funcionar para diferentes factores. El primero, tener una inversión inmobiliaria turística y también una inversión inmobiliaria a largo plazo, ya que obviamente el destino, las ciudades están creciendo y muchas personas se están mudando a esta zona. Entonces solamente, y es importante recalcar que esta zona puede funcionar en ambos, residencial turístico o residencial a largo plazo. Vamos a ir del norte de la Riviera Maya hacia el sur de la Riviera Maya. ¿A qué exactamente vamos? Y el primer destino que muchos de nosotros desde que éramos niños o porque conocemos de nuestros papás es la zona de Cancún. Cancún, además de la zona hotelera icónica, tiene áreas residenciales como Puerto Cancún, que en el área de Puerto Cancún tienes una de las marinas más importantes de esta zona, además de un increíble shopping mall donde puedes también hacer diferentes actividades. Cerca de la zona de Puerto Cancún tienes el área de Punta Sam, Costa Mujeres. Al adentrarte a la zona de Punta Sam podemos, y vamos a hacerlo didáctico como lo platiqué, vamos a agregar y vamos a poner en el Google Maps Punta Sam y vamos a encontrar a qué zona exactamente nos referimos, y el mismo Google Maps nos delinea cuál es esta parte que tiene la parte de Cancún y la zona que en este momento nosotros tenemos algunos proyectos que pueden ser, importante, segunda línea de mar y beachfront en esta nueva zona de inversión. Precio por metro cuadrado iniciamos entre los 50 a los 60 mil pesos. Departamentos de 2, 3 y 6 recámaras. Si necesitas ver toda la información de estos proyectos, porque en este momento vamos a hablar de las zonas, te voy a dejar el link aquí del proyecto que está en este momento en venta en esa zona y que ofrece estas características. La característica principal de este tipo de departamentos que se están ofreciendo en la zona de Punta Sam son departamentos en proyectos verticales, aproximadamente entre 10 a 12 niveles, en donde obviamente lo que tú estás teniendo como mayor atractivo es la cercanía al mar. En algunas de estas opciones de departamentos tienes también vista al mar. Así que muy importante, vamos a dar también en qué precio inician en este momento este tipo de departamentos, que son aproximadamente en los 7.800.000 pesos por un departamento de 3 recámaras en segunda línea de mar. Si nos vamos hacia adelante, si buscamos un beachfront, es muy codiciado en este momento el tener departamentos beachfront en esta zona de Riviera Maya por la escasez que en este momento se tiene de terrenos, y obviamente el aumento en el valor sigue, como lo acabo de decir, sigue aumentando. Entonces, si buscamos departamentos beachfront en 3 recámaras, estamos aproximadamente entre los 14 a los 15 millones. Si en algún momento te interesara algo más pequeño en dimensiones de propiedades, por este momento en lo que nosotros tenemos en nuestros listings de rivieramayacozy.com no existe algo de una recámara porque han sido todos vendidos. Entonces también, si a ti te interesa algo más pequeño, podemos esperar al futuro encontrar nuevas opciones de inversión para que nosotros te las hagamos saber. Y si te interesa el de 3 o hasta 6 recámaras, por favor déjanos un comentario que podemos platicarlo, podemos revisar cuáles son exactamente las características de este proyecto, ya que cuentan con una experiencia previa en la zona de Tulum. Así que al encontrar este tipo de zonas emergentes en toda la Riviera Maya, los mismos desarrolladores saben que esta zona tiene mucho potencial para vivirlo y también para poder invertir en proyectos de departamentos.
Vamos a la segunda zona emergente que vemos en la parte de Cancún y nos vamos hacia el otro lado de Cancún. Nos vamos hacia la entrada de la parte de Cancún por el residencial o la colonia Alfredo Bonfil. ¿Dónde está esto específicamente? De 10 a 12 minutos del aeropuerto. Tiene dos ventajas muy importantes que nosotros vemos. La cercanía que tienes al aeropuerto internacional de Cancún y también el tipo de vistas que vas a tener en esta zona de Cancún, ya que será vistas a reservas naturales o a reservas de jungla que tienes en esta zona de Cancún, que aún se tienen conservadas, o vista a la laguna. Recordar que la forma en que está hecho Cancún tiende a tener parte de una laguna y también parte hacia el mar. Y lo que ahorita estamos viendo en los proyectos que están a la entrada de Cancún en la zona de Alfredo Bonfil es tener vistas a la laguna, que la verdad también, chicos, tener ese tipo de vistas es muy codiciado y es muy hermoso. Además del todo el desarrollo que ya tiene esta zona de Alfredo Bonfil, no solamente está el aeropuerto, tienes las mejores escuelas de Cancún, están en esta misma zona, también tienes la parte de hospitales, todos los servicios básicos que personas que buscan tener un departamento para vivirlo en la zona de Riviera Maya, sería interesante que dieran una revisada a este tipo de proyectos. También dentro de la descripción les vamos a dejar el proyecto que en este momento está en comercialización y los futuros proyectos que llegarán a esta zona de Alfredo Bonfil. Nos movemos hacia la zona de Puerto Morelos. Muchos inversionistas, muchas personas también han empezado a escuchar lo que es parte de esta zona de Puerto Morelos, que ya tiene algunos años, pero tiene un diferente concepto, tiene una diferente firma esta zona. Puerto Morelos es un encantador pueblo costero que conserva su encanto y autenticidad. Es una excelente opción para aquellos que buscan un ambiente más relajado y menos concurrido. Así es, la zona de Puerto Morelos es una zona en donde encuentras un pequeño centro, tienes opciones de departamentos beachfront y tienes departamentos también de segunda línea de mar. Hacia atrás en este momento no podemos construir porque es una zona de manglar, entonces esto ha hecho que la zona de Puerto Morelos se divida en dos partes. Toda la zona del mar hacia después de la carretera, en donde tienes toda la parte centro y donde la gente local y todos los trabajadores viven dentro de la parte de Puerto Morelos. Así que la recomendación es, si tú estás viendo el tema de inversión en Puerto Morelos, la primera opción que nosotros sugerimos es ver beachfront, segunda línea de mar, porque es algo más privado, es algo en donde tienes menos personas por el desarrollo que se tiene y la conservación que la misma zona de Puerto Morelos busca tener de esa forma. Valores de los departamentos en primera línea de mar en Puerto Morelos. En este momento estamos hablando de departamentos tipo estudio desde los $264,000 por estudios. Si vamos buscando algo más amplio, obviamente podemos llegar hasta el $500,000 o un poco más, dependiendo las dimensiones y características del departamento que tú estés buscando, primera línea de mar o segunda línea de mar. Pasamos al siguiente destino y es el destino de Playa del Carmen. Chicos, aquí también tengo sentimientos encontrados porque Playa del Carmen fue la primera ciudad que yo conocí en la zona de Riviera Maya hace aproximadamente, sí, ya 15 años, en donde llegué, me encantó, me fascinó el lugar y en algún momento me dije a mí mismo, yo viviré en la parte de Playa del Carmen y es en donde en este momento resido. Y la verdad estoy fascinado por la calidad de vida que se tiene no solamente en Playa del Carmen, sino en toda la Riviera Maya. Es como salirte, vivir en una burbuja y tener diferentes características, diferentes actividades que te hacen que esta vida en la Riviera Maya sea muy atractiva, muy relajada. Y obviamente también el propósito de este video es que conozcan estas zonas que estamos platicando y cuáles son las mejores para poder tener un departamento en renta. Otra vez, vacacional, largo plazo, muy importante que lo revisen. Entonces, Playa del Carmen es uno de los destinos más populares de la Riviera Maya. Ofrece combinación vibrante de vida urbana, hermosas playas y una amplia gama de restaurantes, tiendas y entretenimiento. Definitivamente, al estar en Playa del Carmen tienes diferentes actividades gastronómicas y de turismo, ya que de aquí puedes conectar a todos los parques de diversiones de Grupo Xcaret, tienes diferentes cenotes, tienes playas, tienes ruinas, etcétera. O sea, me puedo echar otro video y tenemos en todos nuestros videos hablando de lo que es uno de los mayores atractivos que tiene la Riviera Maya, que es el turismo, y que debemos de conservarlo de esa manera para poder también generar este ciclo de inversión, turismo, y que todos tengamos el beneficio de poder hacer
el negocio inmobiliario en la Riviera Maya. Como lo comenté, se vuelve atractivo en ese momento Playa del Carmen en tema largo plazo y en tema vacacional, dependiendo la zona, ya que Playa del Carmen es una de las ciudades en México que tiene un crecimiento más acelerado. Entonces, muchas personas, no solamente del mismo México, sino de diferentes partes del mundo, viene a vivir a Playa del Carmen. ¿Por qué a Playa del Carmen? Porque ya tienes todos los servicios que una ciudad ofrece, tienes diferentes hospitales, tienes diferentes centros comerciales, tienes vida que muchas personas que vienen de ciudades pueden necesitar o de alguna forma quiere disfrutar. Ahora, ¿cuáles son las dos zonas importantes de inversión que tiene en este momento y que nosotros lo vemos de esa forma? Playa del Carmen. La primera es la zona centro, en donde se está desarrollando por colonias. La primera es la colonia Sasilja, Hollywood, y después viene hacia la entrada de Playa del Carmen, la colonia Luis Donaldo Colosio, en donde locales, personas que llegaron hace muchos años, obtuvieron esos terrenos, y en este momento desarrolladores inmobiliarios están llegando a poder recomprar esos terrenos y volverlo en departamentos o edificios verticales, con el sentido de poder vivirlo o de poder rentarlo de forma vacacional. Aquí te voy a dejar un ejemplo de cuál sería este tipo de departamentos verticales en este tipo de zona. Se le llama la nueva Quinta Avenida de Playa del Carmen porque es una prolongación de la misma Quinta Avenida. Ya en este momento la Quinta Avenida tiene una distancia aproximada de 5 kilómetros, así que importante que revisen esta zona. Recuerden que durante el video vamos a estar pasando el Google Maps, el video, para que vayan viendo exactamente las zonas que les estoy platicando y conozcan si de verdad este es el tipo de inversión que yo estoy buscando. La siguiente zona que estamos viendo que tiene mucho crecimiento es hacia la salida con dirección a Tulum, que es la parte de El Ejidal. Ese es el nombre de la colonia. Hay algunas personas que le han llamado zona premium, zona diamante. Yo, por lo que conozco y por el tema de desarrollo urbano que tiene Playa del Carmen, te puedo decir que la zona del Ejidal cuenta con oficinas corporativas. Las mejores escuelas de Playa del Carmen se encuentran también en esta zona, y tienes proyectos residenciales de la gama Residencial Plus. Entonces sí tiene un crecimiento por todo lo que está a su alrededor. Además de contarte que también tienes el centro comercial Centro Maya, que es uno de los más importantes de la zona de Playa del Carmen, y que encuentras todo, desde cine, gimnasio, diferentes tiendas, restaurantes, supermercado, etc. Entonces es un muy buen punto para poder encontrar inversiones inmobiliarias, no con el primer punto de serlo turístico, pero al tener todas estas ventajas competitivas de poder vivir, se vuelve atractivo para poder invertir en departamentos para largo plazo, para estas personas que trabajan cerca, que trabajan en hoteles, que son gerentes y que buscan estar cerca del centro pero no llegado al centro. Esta zona se vuelve muy atractivo para ellos, o personas que buscan mudarse a la parte de Playa del Carmen. Así que aquí también te voy a dejar un ejemplo de este tipo de proyectos que están. Si tienen dudas, preguntas, chicos, de los departamentos o de opciones inmobiliarias en toda esta zona, háganoslo saber. Para eso nosotros hacemos estos videos, para poder tener una asesoría integral contigo, no solamente ofrecer un proyecto de departamentos y venderlo. No es el punto. Para nosotros va más allá de eso, enseñarte exactamente cuáles son todas las características de cada uno de los proyectos, y si no lo conocemos, nos adentramos contigo para saber qué exactamente es el proyecto que a lo mejor tuviste en internet o que alguien te recomendó, para que te quede la mínima duda de si esa es la opción de inversión que tú estás buscando. Así que definitivo que esta zona también, que le pongan un ojo. Vas a tener departamentos en torres verticales, vas a tener lotes desde aproximadamente 1.300.000, 160 metros cuadrados en la parte de Playa del Carmen en preventa. Recordad, chicos, que aquí hay dos opciones: la parte de preventa, preconstrucción, o el tema de entregas inmediatas. ¿Cuál es la mejor o cuál es la que tú estás buscando? Ya va a depender exactamente de lo que tú estés buscando y si el capital está en este momento para poder hacer alguna de estas dos inversiones. Chicos, nos vamos hacia la zona de Puerto Aventuras y Xpujá, que es de Playa del Carmen. Estamos hablando en carro unos 20-25 minutos, y esta zona es un complejo turístico residencial con una marina y campos de golf. Ofrece una mezcla de viviendas de lujo y condominios, lo que lo hace más atractivo para quienes buscan un estilo de vida más relajado y exclusivo, definitivamente. Puerto Aventuras también cuenta con una marina, este tipo de residenciales plus, y aquí nosotros, y me gustaría hacer o dar un hincapié muy importante en esta zona, es que aquí se están desarrollando proyectos cerrados como gated communities, en donde vas a tener
todo, diferentes tipos de amenidades que tú puedas disfrutar para poder tener una vivienda que se busque como dos opciones, y para nosotros la que resalta más es tener una propiedad amplia en un terreno amplio para que tú la puedas disfrutar en cualquier momento que tú puedas venir, y cuando tú no estés acá la puedas poner a renta. Para eso nosotros, muchos me preguntan, oye, pero pues yo no estoy allá, ¿quién me la va a rentar? O cómo se hace el negocio de las rentas. Como estamos hablando de proyectos en preventa, en este momento es un poco temprano poder hablar con una administración para que pueda voltear a ver tu propiedad cuando se entregue. Lo que nosotros sugerimos es que unos 3 meses antes de la entrega se pueda empezar a platicar con diferentes administraciones que te puedan dar el modelo de negocios para saber cómo exactamente se puede rentar tu departamento en el momento que tú no estás viviendo en esta zona. Vas a tener 3 opciones. Vas a tener departamentos, vas a tener casas y vas a tener lotes. Se vuelve muy atractivo esta zona porque yo creo que, chicos, han visto algunos de nuestros videos y damos mucho hincapié a esta zona. Desde el residencial que se llama Xpuja Residential Resorts, que ya está pronta entrega y los valores de inversión son un poco más elevados, iniciando en los 3.400.000 pesos por residenciales de lotes que ya están listos para escriturarse en un par de meses. Ese es el punto. Entre tú veas una preventa que ya va más a la entrega, el valor va a ser más alto, pero vas a ganar que tú ya puedas disfrutarlo o que ya puedas empezar a rentarlo o revenderlo, si es también alguna de las opciones. Después podemos voltear a ver también el otro residencial que, chicos, la verdad es que muy agradecido con Grupo Costa Realty y con el Grupo Amares, que es un proyecto que ha tenido bastante éxito, no solamente en el tema de lotes residenciales, sino también en el tema de casas. En la parte de Riviera Maya, tener 136 metros cuadrados de construcción por una casa de 2 recámaras en un terreno de 600 metros cuadrados es bastante atractivo, créanmelo, chicos. Y no solamente eso, hay más, porque dentro, parece que estoy dando promoción, pero me emociona mucho ofrecer este tipo de proyectos porque también muchas personas quieren un financiamiento. En este momento no tienen el recurso completo para poder comprar una propiedad en la Riviera Maya. Así que, ¿qué es lo que ofrece esta zona y este proyecto en particular? En lotes residenciales que te dé 12 años de financiamiento, y en casas 7 años de financiamiento, pero no te van a entregar la casa después de los 7 años. Te la entregan una vez dado el enganche, que supongamos, y ponemos el ejemplo real, si mañana tú dieras el enganche, en 2 años tú ya tienes tu casa. Y ahí solamente sería seguir pagando el financiamiento. Si quieren entender o saber más de este financiamiento, cómo funciona, déjenme un mensaje y con todo gusto podemos explicarle y mandarles las cotizaciones de este tipo de villas, de casas de 2, 3 y posiblemente 4 recámaras. Va a depender exactamente el gusto, va a depender exactamente cuál es la función o el beneficio que tú quieras tener de esta villa, de esta casa en la zona de Xpuja, Puerto Aventuras. Seguimos hacia adelante y antes de llegar a Tulum, que muchos también obviamente en el canal tenemos muchos videos de la zona importante que es Tulum, vamos a llegar a una parte previa que es la parte de Chemuyil. Probablemente, chicos, no han escuchado mucho, pero me gustaría que pusieran mucha atención en esta zona porque es una zona emergente que va a tener proyectos enfocados al wellness y a la naturaleza. Si ese es el tipo de concepto que estás buscando, más alejado de diferentes cosas, de todo lo que te puede ofrecer una ciudad y enrolarte en la jungla, este tipo de proyectos es para ti. O sea, te lo digo así porque es ese tipo de idea que tienen diferentes desarrolladores. Acabamos de hacer un video con Enrique Domínguez, que es uno de las personas o de los personajes más influyentes de la Riviera Maya en temas inmobiliarios, y nos dio una cátedra de lo que es Chemuyil, de lo que son los proyectos y a qué tipo de mercado vamos enfocado con este tipo de proyectos. Así que les voy a dejar aquí el link para que conozcan ese video, que la verdad fue espectacular, y voy a dar una pequeña un resumen de lo que es Chemuyil. Es famoso por ser un lugar anidación de tortugas marinas y sus hermosas bahías, además de una exuberante jungla. Es una opción para inversiones que buscan experiencia más tranquila y relajada, proyectos enfocados al wellness y al bienestar, ya que la conservación de jungla es muy alta, es un porcentaje bastante alto, así que importante
y que le den una ojeada para que puedan revisar que esto es tendencia mundial. El wellness no solamente en México, en la Riviera Maya, sino a nivel mundial. Vas a tener ya comunidades que están enfocadas al bienestar, a la salud, porque eso también es importante que lo digamos, es lo más importante que tenemos. La salud, si nosotros estamos bien con salud, lo demás fluye. Así que bueno, si tienen oportunidad, denle una revisada a esta zona, que es la zona de Chemuyil. ¿Y cuáles son los tipos de proyectos o las tipologías o propiedades que vas a encontrar aquí? Vamos a tener lotes de 347 metros cuadrados residenciales desde 1.215.000 pesos. Departamentos, una recámara grandes, 75 metros cuadrados, 2.660.000 pesos. Y casas de 3 recámaras y 3 baños en 335 metros cuadrados, 8.740.000 pesos. Wow, o sea, por las dimensiones, por los metros cuadrados que se tiene, sería importante y sería bueno que pudieran revisar este tipo de proyectos que va enfocado también al tema negocio wellness. Pueden revisar en diferentes artículos que el tema wellness, las personas que ya van a un cierto nicho, también tienen el poder adquisitivo para poder rentar o poder invertir en este tipo de zonas. El tema en el video que platicamos con Enrique Domínguez, él no lo explicó. En 2020, el tema wellness real estate estaba aproximadamente en los 225 billones de dólares. Para 2023, el wellness en general, completando real estate, vamos a llegar a los 500 billones. Entonces es una tendencia mundial porque engloba diferentes actividades que tiene el wellness. Así que, bueno, les dejo ese nuevo punto y esta nueva zona que sería importante que dieran una revisión para que puedan entender de mejor forma cómo se está desarrollando esta zona de Chemuyil. Vamos terminando ya, chicos, vamos a dar 2 zonas más. La siguiente zona es la zona de Tulum. Tulum se ha convertido en un lugar de moda tanto para turistas como para inversionistas. Es conocido por sus playas de ensueño, sus ruinas y su ambiente bohemio. La inversión en Tulum ha estado en auge debido a su atractivo para viajeros de lujo y una creciente comunidad de expats o expatriados. Aquí me gustaría también comentar el tema de lo que significa Tulum en este momento y que muchos me lo han comentado y yo creo que, chicos, ustedes tienen mucha información ya en internet con diferentes páginas, con diferentes personas que se hablan del destino. Uno de ellos soy yo. El tema Tulum sí se vuelve un poco complejo ya, porque no solamente es invertir por invertir, chicos. Please, por favor, revisen. Que no les digan lo del tema del retorno de inversión y que en preventa, cuando te entreguen, te van a dar 15-20% de retorno de inversión. Eso no existe. O sea, perdón que lo diga así y que sea tan cortante en esa forma, pero esto es como un negocio y mismo lo escuchamos en redes sociales. El tema real estate, el tema de inversiones inmobiliarias es un tema conservador. No nos hacemos millonarios con tener una propiedad. Obviamente, si tú sigues invirtiendo y encuentras buenas opciones de inversión en diferentes zonas, no solamente Riviera Maya, en diferentes partes de México o del mundo, te vuelves millonario y te vuelves con el hecho de poder generar este tipo de cash flow que mucha gente busca, ganarle a la plusvalía si compro en preventa. Pero ¿por qué digo todo esto? Porque el tema de Tulum se está convirtiendo también en poder invertir en proyectos con concepto y con ubicación. No solamente que te digan, que te prometen y que te dan números de proyecciones. Nosotros las hacemos, pero siempre comentamos, si te hacemos un retorno de inversión, va de acuerdo al historial y a estadísticas de proyectos que ya están trabajando. Pero el que nosotros estamos ofreciendo no existe, es una preventa, así que tiende a que mismas personas dicen, no, pues es que entonces, pues ¿cómo me prometes eso? Porque es tendencia, porque es estadísticas y porque es historia de lo que hace la Riviera Maya. Así que darnos un punto más fuerte de lo que es Tulum. Busquen proyectos con concepto, busquen proyectos boutique, busquen proyectos también de casas, que no existen muchos proyectos en la zona de Tulum y que se vuelve diferente para las personas que están buscando rentar en la parte de Tulum, pero obviamente el presupuesto va a ser más alto. Así que si vas a invertir en un estudio, en una recámara, en un departamento de 2 recámaras o en una villa, no tenemos la menor duda que se va a rentar, pero exactamente qué buscas a largo plazo, al futuro con tu propiedad en Tulum. Así que acérquense con nosotros, podemos hacer la asesoría como les platicamos. Tenemos ya más de 180 listings en nuestra página Riviera Maya Cozy para que puedas darle una navegada, puedas saber cuál es el proyecto que a ti más te gusta y cuál es la opción que más te llama la atención por las características que estés buscando. Nosotros para eso estamos, para poder platicar contigo, o el grupo de Riviera Maya Cozy te puede apoyar para que podamos entrar contigo a detalle en cada una de las opciones y puedas encontrar la mejor opción que tú tengas.
Como ustedes ya saben, solamente voy a dar las zonas de inversión. Hay varios videos que se están moviendo también en internet donde te explican cuáles son las zonas de inversión, y que si tú gustas que volvamos a hacer como un refresh, un update de estas zonas, me lo hagas saber con todo gusto. Las zonas que en este momento están en Tulum: Aldea Samá, Selva Samá, Tulum 101, Región 8, Región 15, La Veleta y la Región 11. Y de hecho, chicos, espérenme, porque la siguiente semana vamos a tener un video en donde vamos a hablar qué es mejor, tener una casa en la Región 8 o en la Región 15. Hasta ahí se los dejo para que nos puedan seguir en el canal, le puedan dar like y puedan conocer cuál sería el beneficio, cuál sería la mejor opción. Si tener una casa en Región 8 con una cercanía a la playa, o tener una casa en la Región 15 con un concepto jungla. Eso va a estar interesante. Espero que nos den oportunidad la siguiente semana de poder revisar también este punto. Último punto y última zona: Mahahual. Yo creo que también ya está en internet, ya han tenido publicidad de lo que es la zona de Mahahual. Mahahual es conocido como el pueblo mágico de la costa maya. Ofrece un ambiente relajado y una hermosa costa. Es una opción interesante para inversores que buscan oportunidades más accesibles en comparación con destinos más conocidos. Exactamente. Mahahual en este momento está despuntando, pero tiene una tendencia, y por lo que hemos visto cuando lo hemos visitado, a ser como Puerto Morelos, porque hay una zona en donde es un manglar amplio, entonces eso no se puede construir. Entonces lo que están haciendo es malecón y segunda línea de mar, construcciones de departamentos que aproximadamente en la zona de Mahahual, por departamentos, una recámara o tipo estudio, estamos entre los $250,000 ya aproximadamente. En proyectos boutique, digo, la vista que tienes ahí es increíble. Entonces sí, ya hay proyectos de estas características en la zona de Mahahual. Ya tenemos algunos listings en la parte de Riviera Maya Cozy. Si te vas en la parte de arriba, vas a conocer todos los destinos que tenemos, y en uno de estos tenemos ya la parte de Mahahual, y puedes darle clic para conocer las opciones que en este momento nosotros tenemos como listing dentro de la zona de Mahahual, y que también conozcan. O sea, Mahahual ha sido importante porque es la segunda terminal de cruceros más importante a nivel Latinoamérica. La primera es Cozumel, que también la tenemos en Riviera Maya, pero aproximadamente al día llegan de 2 a 4 cruceros. Entonces esto también hace importante el destino. Obviamente para personas que saben inversiones y que conocen de esto no afecta mucho al tener una inversión, porque al final los cruceros no hacen overnight en Mahahual, pero hacen, por lo que nosotros revisamos, y por qué doy este punto, es porque ya se está dando a conocer más el destino. ¿Qué hay a los alrededores de Mahahual? Tienes a una hora Bacalar, tienes las ruinas de Cachovén y tienes un parque de diversiones como un Aqua Theme Park. Entonces sí, ya tienes actividades que te ofrecen el estar con los locales, el salir a comer algo rico al pueblo. Increíble. O sea, muy importante que puedan revisar esta opción para que también sepan si también es ese tipo de destino el que ustedes están buscando. Como conclusión, recuerda que la elección de la zona de inversión dependerá de tus objetivos, presupuestos y preferencias personales. Es importante investigar y consultar con profesionales inmobiliarios locales antes de tomar una decisión. Las tendencias en el mercado pueden cambiar, por lo que es fundamental mantenerse actualizado y con la información más reciente. Muy importante siempre estar actualizados, chicos, porque el mercado ha evolucionado. Por eso platicábamos un poco ya de las casas en Tulum, la zona de Xpujá, cómo se está convirtiendo también en este tipo de residenciales con diferentes amenidades. En Playa del Carmen, esta nueva zona que está saliendo. Cancún con la parte de Punta Sam. Es importante que estemos actualizados, y es importante que podamos hacer estos videos para que ustedes les pueda quedar un poco más claro de cuál sería la mejor opción para inversión. Pero como pusimos en la conclusión, va a depender de tus objetivos. De ahí nosotros estamos contigo de la mano para saber si es mejor opción para ti Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Mahahual, Xpujá, you name it. Así que, chicos, muchísimas gracias por revisar este video. Espero haya sido informativo, que hayan conocido un poco más de lo que son las zonas, si ya las conocían, y que nos dejen un clic, que nos dejen un mensaje si alguna de estas zonas no la conocían, y bueno, saber qué piensan, si están a punto o si quieren hacer una inversión en la Riviera Maya. Nos lo dejen saber. Nosotros siempre vamos a estar aquí para poder apoyarlos en toda la información de propiedades inmobiliarias en la Riviera Maya. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Bye.